El psiquiatra miró fijamente a Rafael y le soltó una pregunta que ninguna receta médica había logrado responder en 5 largos años. ¿Quién es esa señora que trabaja en su casa, don Rafael? Porque está logrando en 3 minutos lo que mis medicamentos no han conseguido en 3 años. Rafael Castellanos se quedó sin palabras. El dueño de Laboratorios del Sol, una de las farmacéuticas más grandes de México, el hombre que había invertido una fortuna en los mejores especialistas del país para su hijo, no tenía ni idea de que la respuesta a todo había estado limpiando su cocina durante los últimos 8 meses. Esta historia no debería existir y, sin embargo, existe. Y lo que van a escuchar en los próximos minutos va a poner en duda todo lo que creen sobre la medicina, sobre el amor y sobre quién realmente tiene el poder de sanar. Si alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima sin razón aparente, si alguna vez su corazón ha latido tan fuerte que pensaron que iban a morir, si alguna vez han sentido un terror absoluto sin saber, no por qué, entonces esta historia es para ustedes. Diego Castellanos tenía 14 años, cuando su vida cambió para siempre. Era el mejor nadador juvenil del estado de Guanajuato. Tenía récords, tenía trofeos, tenía un futuro brillante que todos podían ver. Sus entrenadores hablaban de olimpiadas, sus compañeros lo admiraban. Su padre, Rafael, ya estaba planeando cómo apoyar su carrera profesional. El día del campeonato estatal, Diego estaba en los vestidores, preparándose para la carrera más importante de su vida hasta ese momento. Había entrenado 2 años para esto. Conocía cada brazada, cada respiración, cada segundo que necesitaba para ganar. Y entonces pasó, sin ninguna advertencia, sin ninguna razón lógica, sin nada que lo explicara. Su corazón empezó a latir como si quisiera salirse de su pecho. Sus manos comenzaron a temblar. El aire desapareció. Las paredes se cerraron. El suelo se movió. Y una certeza absoluta invadió cada célula de su cuerpo. Voy a morir. Esas 3 palabras se repitieron en su mente durante los siguientes 23 minutos. 23 minutos que se sintieron como 23 horas. 23 minutos que cambiaron todo. Cuando los paramédicos llegaron, Diego estaba en posición fetal en el suelo de los vestidores. No había nadado, no había competido, no había ganado nada, excepto su primer diagnóstico oficial: trastorno de pánico severo. Pero eso fue solo el comienzo. En los siguientes 5 años, Diego tuvo más de 600 ataques de pánico, 600 momentos de terror absoluto, 600 veces que su cuerpo le dijo que iba a morir, cuando no había ningún peligro real. Dejó de nadar, dejó de salir, dejó de vivir. Rafael hizo lo que cualquier padre desesperado con recursos ilimitados haría. Contrató a los mejores. El primer psiquiatra duró 6 meses, el segundo, 4, el tercero, 3, el cuarto, 2. Cada uno tenía una nueva teoría, cada uno tenía un nuevo medicamento, cada uno tenía una nueva esperanza que terminaba en el mismo lugar. Diego seguía teniendo ataques, 3, 4, a veces 5 por semana, y cada ataque lo hundía más en un pozo del que nadie parecía poder sacarlo. La ironía era brutal. Rafael Castellanos era dueño de Laboratorios del Sol, una empresa que fabricaba precisamente los medicamentos que se suponía debían ayudar a su hijo. Tenía acceso a cualquier droga experimental. Tenía contactos en los mejores laboratorios del mundo. Tenía todo el dinero necesario para comprar cualquier solución. Pero ninguna pastilla funcionaba. Ninguna fórmula química podía tocar lo que Diego sentía. Y mientras tanto, Rafael trabajaba 14 horas al día. Porque así es. ¿Cómo? Él sabía lidiar con el dolor,
trabajando, produciendo, huyendo. Si esta historia te está tocando algo profundo, si conoces a alguien que sufre de ansiedad o ataques de pánico, o si tú mismo has sentido ese terror inexplicable, dale me gusta ahora. No porque yo te lo pida, sino porque este tema necesita dejar de ser un tabú, y cada me gusta es un paso hacia eso. 8 meses antes de que el doctor Ramírez hiciera esa pregunta que cambió todo, una mujer de 47 años llegó a la casa de los Castellanos buscando trabajo. Su nombre era Lupita. No tenía un currículum impresionante. No tenía referencias de casas importantes. Lo que tenía era una necesidad urgente de trabajo y una mirada que la ama de llaves de turno describió como profundamente triste, pero inexplicablemente cálida. La contrataron como empleada doméstica, nada más. Limpiar, ordenar, mantener la residencia de lujo en condiciones impecables. Ese era su trabajo. Ese era su único trabajo. Durante las primeras semanas, Lupita hizo exactamente eso. Llegaba a las 7 de la mañana, limpiaba, ordenaba, se iba a las 4 de la tarde, sin drama, sin problemas, sin nada fuera de lo común, pero Lupita notaba cosas. Notaba que había un cuarto en el segundo piso, que siempre tenía la puerta cerrada. Notaba que a veces, desde ese cuarto, salían sonidos, respiraciones agitadas, sollozos ahogados. Y siempre, siempre, alguien corría hacia allá cuando esos sonidos comenzaban. Notaba que el señor Castellanos casi nunca estaba, que la señora Castellanos tenía ojeras permanentes, que los otros empleados hablaban en susurros sobre el hijo que nadie veía, el hijo que estaba enfermo de algo que nadie podía explicar bien. Un día, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, la puerta del cuarto cerrado se abrió, y Lupita vio a Diego por primera vez. Tenía 19 años, pero parecía tener 40. Sus ojos estaban hundidos, su piel estaba pálida, su cuerpo se movía como si cargara un peso, invisible, que lo doblaba hacia el suelo. Pero lo que más la impactó no fue cómo se veía, fue cómo la miró, con miedo, con vergüenza, con una disculpa silenciosa por existir. Lupita conocía esa mirada, la conocía demasiado bien, porque 22 años atrás, su propio hijo la había mirado exactamente igual. Su hijo Daniel, que también había tenido crisis de angustia, que también había dejado de vivir, que también había sido tratado por especialistas que no pudieron ayudarlo. Daniel que, a los 22 años, decidió que ya no podía seguir sintiendo ese terror y tomó una decisión que destrozó a Lupita para siempre. Pero había algo que Daniel le había dicho antes de irse, algo que ella nunca olvidó. Mamá, lo único que me calmaba era cuando tú me agarrabas las manos y respirabas conmigo. No los medicamentos, no los doctores, tú. Y en ese momento, viendo a Diego parado en ese pasillo, con la misma mirada que su hijo había tenido, Lupita supo que el universo la había puesto ahí por una razón. No dijo nada ese día, solo asintió con la cabeza y siguió limpiando, pero empezó a observar. Observó cuando Diego tenía ataques, observó cómo reaccionaban los demás, observó los medicamentos que le daban, observó todo. Y lo que vi me horrorizó. Cuando Diego tenía una crisis de angustia, todos corrían, todos gritaban, todos entraban en pánico junto con él. Le daban pastillas, lo dejaban solo para que se calmara, lo trataban como si fuera una bomba a punto de estallar. Tic-tac, nadie, absolutamente nadie, simplemente se quedaba con él. Nadie lo tocaba, nadie respiraba con él, nadie le decía con el cuerpo, no con palabras, que no estaba solo,
3 semanas después de ver a Diego por primera vez. Lupita estaba limpiando cerca de su cuarto, cuando escuchó los sonidos que ya conocía, la respiración acelerada, los sollozos, el terror, el miedo. La enfermera de turno había ido al baño. No había nadie más en el piso, ninguna otra alma. Lupita dudó un segundo, solo un segundo, y luego abrió la puerta. Diego estaba en el suelo, contra la pared, con las rodillas pegadas al pecho. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. Su cuerpo temblaba como si estuviera en medio de un terremoto que solo él podía sentir. Un terremoto interior. Lupita no gritó, no corrió a buscar ayuda, no le dio ninguna pastilla, nada de eso. Hizo algo que nadie había hecho en 5 años, 5 largos años. Se sentó en el suelo junto a él, a su lado, y empezó a respirar, lento, profundo, audible, que se escuchara. No dijo nada, no lo tocó, solo respiró. 1, 2, 3, 4. Adentro, afuera, adentro, afuera, una y otra vez. Al principio, Diego no reaccionó. Seguía atrapado en su propio infierno, su calvario, pero después de un minuto, algo cambió. Sus ojos se movieron hacia ella, solo un poco, pero se movieron, ¡se movieron! Y Lupita hizo algo más. Extendió sus manos, palmas hacia arriba, una invitación, no una imposición, una ofrenda. Diego la miró, miró sus manos, y después de lo que pareció una eternidad, puso sus manos temblorosas sobre las de ella. Lupita no las apretó, solo las sostuvo, firmes, cálidas, presentes, ahí, y siguió respirando, adentro, afuera, adentro, afuera. 4 minutos después, el temblor de Diego se detuvo. Se detuvo 3 minutos después de eso. Su respiración se normalizó. 2 minutos después, hizo algo que no había hecho durante una crisis en 5 años. Habló. Gracias. Susurró. Solo eso. Una palabra. Pero una palabra que valía más que todas las recetas médicas que había acumulado. Mucho más. Cuando la enfermera regresó y vio la escena, casi se desmaya. Se fue para atrás. ¿Qué está haciendo?, le preguntó a Lupita con voz acusadora. Alterada, Lupita se levantó, alisó su uniforme azul y respondió con calma, con serenidad, lo que ustedes deberían haber hecho hace mucho tiempo, estar con él, acompañarlo. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Pensó en Daniel, pensó en todas las veces que ella había hecho exactamente lo mismo con su hijo. Pensó en cómo, después de que él se fue, se había jurado que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien más, lo haría, sin dudar. Y ahora tenía esa oportunidad. Al día siguiente, llegó 1 hora más temprano al trabajo. Trajo algo en su bolsa, un cuaderno nuevo y una bolita de goma azul que había sido de Daniel. Un tesoro. Empezó a tomar notas. Cada vez que Diego tenía una crisis, anotaba la hora, la duración, qué había pasado antes, qué parecía haberlo desencadenado. Todo. Nadie le pidió que hiciera esto. Nadie sabía que lo hacía. Era su secreto, su misión silenciosa, su promesa. Y cada vez que podía, cuando no había nadie cerca, se acercaba a Diego durante sus momentos de crisis. Siempre la misma rutina: sentarse, respirar, ofrecer sus manos, estar presente, ser un pilar. No palabras de aliento vacías, no consejos que él ya había escuchado 1000 veces. Solo presencia, solo estar
Y algo empezó a cambiar. Las crisis de Diego no desaparecieron, pero empezaron a ser más cortas. 10 minutos en lugar de 20, 7 en lugar de 10, 5 en lugar de 7, cada vez menos. Y algo más cambió. Diego empezó a buscarla. Al principio, solo con la mirada. Cuando sentía que una crisis venía, sus ojos buscaban a Lupita en cualquier habitación donde estuviera, desesperadamente. Luego, con pasos, caminaba hacia donde ella estaba limpiando. Se sentaba cerca. No decía nada. Solo estaba ahí, cerquita. Y Lupita entendía. Porque Daniel había hecho lo mismo. Ella lo sabía. La presencia de alguien que no tiene miedo de tu miedo. Es el medicamento más poderoso que existe. El mejor. Rafael no notaba nada de esto. Estaba demasiado ocupado trabajando. Demasiado ocupado huyendo de un problema que no sabía cómo resolver. Lo ignoraba. Pero su esposa, Carmen, sí notó. Notó que Diego parecía un poco menos hundido. Notó que salía de su cuarto más seguido. Notó que la empleada nueva parecía pasar mucho tiempo cerca de él. Demasiado. No dijo nada. No preguntó. Solo observó con una mezcla de esperanza y miedo. Con cautela. Y entonces llegó el día que cambió todo. El doctor Ramírez, el quinto psiquiatra en tratar a Diego. Tenía una cita programada en la casa. Era un hombre de 58 años, con 30 años de experiencia, publicaciones en las revistas más prestigiosas y una reputación de ser el mejor en el país para casos difíciles. Un crack. También era un hombre de ciencia pura. No creía en milagros, no creía en soluciones mágicas. Creía en datos, en estudios, en evidencia médica. Solo eso. Ese día, el doctor Ramírez llegó a ajustar la medicación de Diego. Los últimos análisis mostraban que el joven no estaba respondiendo bien a la combinación actual. Necesitaba cambios. Urgente. Estaba en el estudio con Rafael, revisando los papeles, cuando escucharon un sonido que ya conocían demasiado bien. La respiración acelerada. El inicio de otra crisis. Rafael se levantó de golpe. «Es Diego. Voy a llamar a la enfermera». Desesperado. Pero el doctor Ramírez lo detuvo. «Espere. Quiero ver cómo maneja esto sin intervención inmediata. A veces observar nos da más información que cualquier examen». «Calma». Subieron las escaleras. El sonido venía del pasillo del segundo piso. Y lo que vieron congeló al doctor Ramírez en su lugar. Lo impactó. Diego estaba sentado en el suelo, contra la pared, en medio de lo que claramente era una crisis severa. Pero no estaba solo. La empleada doméstica estaba sentada frente a él, sus manos sosteniendo las de Diego, su cuerpo completamente quieto, su respiración lenta y audible. Un remanso de paz. No decía nada, solo respiraba. Solo estaba ahí, presente, y Diego la miraba, con ojos que seguían asustados pero que tenían algo más. Algo que el doctor Ramírez no había visto en 5 años de tratar a ese joven. Confianza, una luz. El doctor no se movió, no interrumpió, solo observó. 3 minutos. Eso fue todo lo que tomó. Solo 3 minutos. 3 minutos para que el temblor de Diego se detuviera, para que su respiración se normalizara, para que el terror en sus ojos se convirtiera en algo parecido a la calma, en serenidad. 3 minutos. El doctor Ramírez había tratado a Diego durante 8 meses. Había probado 7 combinaciones diferentes de medicamentos. Había usado las técnicas más avanzadas que existían. Todo lo que tenía y nunca
En 8 meses, había logrado que una crisis de Diego terminara en 3 minutos. Nunca. Lo que pasó después no fue un grito ni una escena dramática. Para nada. Fue un silencio. El doctor Ramírez bajó las escaleras, se sentó en el estudio y esperé a que Rafael la siguiera. Cuando el millonario llegó, todavía confundido por lo que había visto, el psiquiatra le hizo la pregunta que inició todo esto. ¿Quién es esa mujer que trabaja en su casa? ¿Por qué ella está haciendo en 3 minutos lo que mis medicamentos no han logrado en 3 años? Rafael no supo qué responder. Su mente todavía estaba procesando lo que acababa de ver. Su hijo, Diego, el mismo que entraba en espirales de terror que duraban 20-30 minutos, se había calmado en menos de lo que toma preparar un café de olla. Y lo había hecho con la ayuda de la mujer que limpiaba su casa. «Es Lupita», dijo finalmente. «Es nuestra empleada doméstica. Lleva 8 meses con nosotros». El doctor Ramírez asintió lentamente. Su mente científica ya estaba formulando preguntas que no tenía respuestas. Sus 30 años de experiencia le decían que lo que había visto no debería ser posible. Y sin embargo, lo había visto. «Necesito hablar con ella», dijo el psiquiatra. Rafael dudó. No estaba seguro de que una empleada doméstica debiera estar involucrada en el tratamiento médico de su hijo. Pero algo en la mirada del doctor Ramírez le dijo que esto no era una sugerencia. «Está bien. La llamaré». Cuando Lupita entró al estudio, todavía tenía las manos húmedas de haberlas lavado después de ayudar a Diego. Su uniforme azul estaba impecable. Su expresión era serena. Pero sus ojos tenían esa tristeza profunda que Rafael nunca había notado antes. «Siéntese». Por favor», le dijo el doctor Ramírez. Lupita miró a Rafael, buscando confirmación. Él asintió. Ella se sentó en el borde de una silla, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. «Lo que hizo usted allá arriba», comenzó el psiquiatra, «eso no es algo que se aprende en ningún libro. Eso no es algo que enseñan en ninguna escuela. ¿De dónde lo sacó?» Lupita guardó silencio por un momento. Sus manos se juntaron en su regazo. Sus ojos se llenaron de algo que no eran lágrimas, pero que estaba peligrosamente cerca. «De mi hijo», respondió finalmente. El silencio en la habitación se volvió espeso. «¿Su hijo?», repitió el doctor Ramírez. «Se llamaba Miguel. También tenía crisis de angustia. Empezaron cuando tenía 17 años. Lo llevamos a doctores, pero no teníamos dinero para los mejores. Los medicamentos que nos daban de laboratorios del Sol no funcionaban bien. Yo no sabía qué hacer». Lupita hizo una pausa. Sus ojos miraban un punto fijo en la pared. Pero Rafael supo que estaba viendo algo muy diferente. Estaba viendo el pasado. Un día, durante una crisis muy fuerte, hice lo único que se me ocurrió. Me senté con él. Le tomé las manos y respiré. Solo eso. Respiré para que él pudiera seguir mi ritmo. ¿Y funcionó?, preguntó el doctor Ramírez. «Por primera vez». Lupita sonrió. Pero era una sonrisa rota. Funcionó. Era lo único que funcionaba. Durante 5 años. Cada vez que Miguel tenía una crisis, yo hacía lo mismo. Sentarme, respirar, estar ahí, no hablar, no tratar de arreglarlo, solo estar. Rafael sentía que estaba escuchando algo privado, algo sagrado, algo que no le correspondía oír, pero no podía apartar la atención. «¿Qué pasó con su hijo?», preguntó el psiquiatra con voz suave. Lupita bajó la mirada.
Yo trabajaba de noche en una maquila. No podía estar con él todo el tiempo. Y un día, cuando yo no estaba, tuvo una crisis muy fuerte. Y no había nadie que hiciera lo que yo hacía, nadie que se sentara, nadie que respirara con él, nadie que estuviera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Miguel tenía 22 años. Decidió que ya no podía seguir sintiendo ese terror. Y se fue, repitió Rafael, sin entender completamente. Murió, señor Castellanos. Mi hijo murió porque nadie estuvo con él cuando más lo necesitaba. Y yo no pude evitarlo porque estaba trabajando para pagar los medicamentos que no funcionaban. El doctor Ramírez cerró los ojos por un momento. Había visto mucho dolor en su carrera. Había perdido pacientes, había fallado. Pero algo en la historia de Lupita lo golpeó de una manera diferente. Por eso hace esto con Diego, dijo. No es solo amabilidad, es porque reconoce algo. Lupita finalmente lo miró directamente a los ojos. Cuando vi a su hijo por primera vez, vi a Miguel. La misma mirada, el mismo miedo, la misma vergüenza por existir. Y me prometí a mí misma que no iba a dejar que otro joven pasara por lo que pasó mi hijo. No si yo podía hacer algo. Rafael sentía que algo se rompía dentro de él. No era tristeza exactamente. Era algo más profundo. Era la comprensión de que mientras él había estado comprando medicamentos y contratando especialistas, esta mujer había estado haciendo el único trabajo que realmente importaba: estar presente. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto con Diego?, preguntó el doctor Ramírez. 7 meses, respondió Lupita, desde poco después de que empecé a trabajar aquí. 7 meses, repitió Rafael, incrédulo. 7 meses, y nadie sabía. Lupita bajó la mirada. No es mi lugar hablar de estas cosas, señor. Solo soy la empleada. Pero no podía ver a su hijo sufrir y no hacer nada. No después de lo que pasó con Miguel. El doctor Ramírez se levantó y caminó hacia la ventana. Su mente científica estaba procesando datos que no encajaban en ningún modelo que conocía. Pero había algo que sí entendía. Lo que usted hace, dijo sin voltear, tiene un nombre en psicología. Se llama corregulación. Es la capacidad de una persona de ayudar a otra a regular sus emociones a través de la presencia y la sincronización. Lupita no respondió. Probablemente no conocía esos términos técnicos. Es una de las herramientas más poderosas que existen para el trastorno de pánico, continuó el psiquiatra. Pero casi nunca funciona, porque requiere algo que ningún medicamento puede dar. ¿Qué es eso?, preguntó Rafael. Presencia total, sin miedo, sin juicio, sin necesidad de arreglar nada, solo estar. Y eso, señor Castellanos, es exactamente lo que su empleada ha estado haciendo con su hijo durante 7 meses, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le pagara extra, sin que nadie siquiera supiera. Rafael se hundió en su silla. El peso de lo que estaba escuchando era demasiado. ¿Por qué no dijo nada?, le preguntó a Lupita. ¿Por qué no nos contó? Ella lo miró con sorpresa, como si la pregunta no tuviera sentido. Porque nadie me preguntó. Y porque ustedes tienen doctores, tienen dinero, tienen todo. Yo solo soy una mujer que limpia casas. ¿Quién me iba a escuchar? Si tú que estás escuchando esto has sentido alguna vez que no importas, que tu voz no cuenta, que lo que haces no vale nada, escúchame bien. A veces las personas que más cambian vidas son exactamente las que el mundo considera invisibles. Si conoces a alguien así,
mándales este video ahora, porque necesitan saber que su presencia importa más de lo que imaginan. El doctor Ramírez regresó a su silla. Miró sus notas. Miró a Lupita. Miró a Rafael. «Voy a ser muy honesto con ustedes», dijo el doctor Ramírez. «En 30 años de práctica, he tratado a miles de pacientes con crisis de angustia. He publicado estudios. He desarrollado protocolos. He recetado cada medicamento que existe». Hizo una pausa dramática. «Y nunca, en toda mi carrera, he visto a alguien hacer lo que Lupita hace. Lo que ella tiene no se puede recetar, no se puede comprar, no se puede aprender en una universidad. Es algo que viene de un lugar muy profundo. Y tu hijo lo necesita más que cualquier pastilla que yo pueda darle». Rafael sentía que el mundo se le daba vuelta, completo. Él, que había dedicado su vida a laboratorios del sol. Él, que creía que todo tenía una solución química. Él, que había gastado cientos de miles de pesos en los mejores tratamientos. Y la respuesta había estado limpiando su cocina. Todo este tiempo. «¿Qué sugiere, doctor?», preguntó finalmente Rafael, con un hilo de voz. El doctor Ramírez miró a Lupita, con una expresión seria. «Sugiero que esta mujer deje de ser solo su empleada doméstica. Sugiero que sea oficialmente parte del equipo de cuidado de Diego. No para reemplazar el tratamiento médico, jamás. Para complementarlo, con algo que ningún medicamento puede dar». Lupita negó con la cabeza, suavemente. «Yo no soy enfermera, no tengo estudios, no sé nada de medicina. Nada, no necesita saber de medicina», respondió el psiquiatra. «Necesita saber de presencia. Y eso, señora, lo sabe mejor que cualquier profesional que he conocido en mi vida». Rafael se levantó, de golpe. «Lupita», dijo, por primera vez usando su nombre directamente, «¿cuánto le pagamos al mes?» 8,000 pesos. Señor, a partir de hoy, gana 20,000, y su trabajo ya no es limpiar esta casa. Su trabajo es estar con mi hijo». Lupita lo miró, sin poder creer lo que escuchaba. Estaba en shock. «Pero señor, yo no. Mi hijo casi se fue como el suyo», la interrumpió Rafael. «No porque quisiera, sino porque no había nadie que hiciera lo que usted hace. Usted le ha dado en 7 meses lo que yo no pude darle en 5 años. Y eso no tiene precio». Las lágrimas que Lupita había contenido durante toda la conversación finalmente comenzaron a caer, como una cascada. «No quiero dinero», dijo, con la voz entrecortada. «Solo quiero que Diego esté bien, porque si él está bien, entonces Daniel no murió en vano. Entonces todo lo que aprendí cuidándolo sirvió para algo». El doctor Ramírez se acercó a ella, conmovido. «Señora Lupita, lo que usted tiene es un don nacido del dolor más grande que una madre puede sentir. Y ese don está salvando a un joven que estaba perdido. Acepte el reconocimiento, no por usted, por Daniel, porque esto es exactamente lo que él habría querido». Lupita miró al psiquiatra, luego miró a Rafael y finalmente asintió. Lentamente. «Lo haré», dijo, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Rafael, con curiosidad. «Que nadie le diga a Diego que estoy aquí por él, que siga pensando que soy la empleada que limpia, porque en el momento en que él sepa que estoy aquí como su cuidadora, va a sentir que es una carga, y ese sentimiento es exactamente lo que desencadena sus ataques». El doctor Ramírez sonrió por primera vez desde que había llegado. «Al fin, señora»,
Acaba de mostrar más comprensión de la psicología del pánico que muchos de mis colegas con doctorado. Trato hecho, trato hecho. Y así comenzó una nueva etapa, una nueva vida. Lupita siguió llegando a las 7 de la mañana. Siguió usando su uniforme azul. Siguió limpiando, ordenando, manteniendo la casa impecable. Pero ahora, su verdadero trabajo era otro, completamente distinto. Llevaba un cuaderno donde anotaba todo, cada crisis de angustia de Diego, la hora, la duración, lo que había pasado antes, lo que parecía funcionar, lo que no. Todo trajo más cosas de su casa. Una bolita de goma azul que había sido de Daniel, una grabadora de voz, un libro de técnicas de respiración que había encontrado en una biblioteca pública años atrás. Y lo más importante, trajo su presencia, su calidez, todos los días, sin importar qué. Lupita pasaba al menos 2 horas cerca de Diego, no siempre hablando, a veces solo estando en la misma habitación, leyendo, limpiando, existiendo, simplemente estando. Porque había aprendido con Daniel que las personas con pánico necesitan saber que alguien está ahí, no cuando tienen un ataque, siempre, todo el tiempo. Necesitan esa certeza como necesitan el aire. Es vital. Y Diego empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, no como un milagro instantáneo, pero cambió. Definitivamente. Sus crisis bajaron de 4 por semana a 3, luego a 2, luego algunas semanas, solo una. Increíble. Y cuando tenía crisis, duraban menos, mucho menos, bastante menos, porque ahora tenía algo que nunca había tenido antes. Tenía a alguien que no tenía miedo de su miedo, alguien que lo entendía. 3 meses después de la conversación con el doctor Ramírez, algo sucedió que cambió todo otra vez. Diego estaba en su cuarto. Era de noche. Lupita ya se había ido a su casa y sintió que venía una crisis. Otra vez no. El familiar nudo en el pecho, el hormigueo en las manos, la sensación de que el aire desaparecía. Pero esta vez, Diego hizo algo diferente, algo nuevo, en lugar de dejarse arrastrar por el pánico. Cerró los ojos y pensó en Lupita, solo en ella. Pensó en su respiración, en cómo siempre era lenta, constante, como las olas del mar. Tranquila, y empezó a respirar igual. Adentro, afuera, adentro, afuera. Sus manos buscaron la bolita de goma azul que ella le había dejado, la misma que había sido de Daniel, su hermanito. Y mientras la apretaba, se imaginó que Lupita estaba ahí, sentada frente a él, con sus manos extendidas, con esa mirada que decía sin palabras que todo iba a estar bien. Todo 8 minutos después. La crisis pasó, se fue sin nadie, sin medicamentos de emergencia, sin crisis completa, sin nada de eso. Por primera vez en 5 años, Diego había manejado una crisis solo, él mismo, cuando Lupita llegó al día siguiente. Él la estaba esperando en la cocina. Muy temprano, pasó algo anoche, le dijo, con una sonrisa tímida. Lupita lo miró con preocupación inmediata. Sus ojos buscaron señales de daño. Algo andaba mal. Tuve una crisis, pero la manejé. Solo. Pensé en ti. Respiré como tú me enseñaste. Y pasó. Se fue. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de alegría. Lo lograste, susurró, con la voz temblorosa. No, respondió Diego. Lo logramos nosotros, juntos. Si algunas de las cosas que estoy contando
Te están removiendo algo profundo. Si conoces a alguien que lucha con ansiedad o pánico, o si tú mismo has sentido ese terror que parece no tener solución, escucha bien. Esta historia existe para recordarte que la cura no siempre viene en una pastilla. A veces viene en forma de presencia, de alguien que simplemente está ahí, para ti. El doctor Ramírez no podía creer los reportes que estaba recibiendo. Era increíble. La frecuencia de crisis de Diego había bajado de 4 por semana a 1 cada 10 días. La duración promedio había pasado de 25 minutos a menos de 10. Impresionante. Y por primera vez en 5 años. El joven estaba mostrando signos de querer reintegrarse a la vida. Quería vivir. Había empezado a salir de su cuarto por voluntad propia. Había pedido ver a un viejo amigo. Había mencionado, muy tenuemente, la posibilidad de volver a nadar. Había esperanza. En su siguiente visita a la casa, el psiquiatra pidió ver a Lupita a solas. «Necesito entender algo», le dijo Rafael. «Llevo 30 años atendiendo pacientes. He visto de todo, pero nunca he visto una mejoría tan rápida en un caso tan severo». «¿Qué es exactamente lo que usted hace?». Lupita pensó por un momento antes de responder. «No hago nada especial, doctor. Solo estoy ahí. Cuando él tiene miedo, no huyo. Cuando él tiembla, no me asusto. Cuando él siente que va a morir, le muestro con mi cuerpo que no va a morir. Porque yo estoy tranquila. Y si yo estoy tranquila, entonces el peligro no puede ser real». El doctor Ramírez asintió lentamente. Eso es exactamente corregulación. El sistema nervioso de una persona calmada puede calmar el sistema nervioso de otra persona en pánico, pero requiere algo que casi nadie puede hacer. ¿Qué es eso? No tener miedo del otro. La mayoría de las personas, cuando ven a alguien en pánico, entran en pánico también. Es contagioso. Pero usted no. Usted se mantiene como una roca. Y eso le permite a Diego usar su calma como ancla. Lupita bajó la mirada. Aprendí con Daniel. Al principio, yo también me asustaba cuando él tenía crisis de angustia. Corría, lloraba, le decía que se calmara, como si eso fuera algo que pudiera controlar. Pero eso solo lo empeoraba. ¿Qué cambió? Un día, después de una crisis muy fuerte, Daniel me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: «Mamá, cuando tú te asustas, yo me asusto más. Porque si tú, que eres mi mamá, tienes miedo, entonces el peligro debe ser real». Lupita hizo una pausa. Sus ojos miraban el pasado. Ese día decidí que nunca más iba a mostrarle miedo. No importaba lo que pasara, no importaba lo aterrorizada que estuviera por dentro, por fuera, iba a ser su roca, su lugar seguro. Y funcionó. Durante 5 años, cada vez que hacía eso, funcionaba. El problema fue que yo no podía estar con él todo el tiempo. Tenía que trabajar, tenía que pagar cuentas, y el día que no estuve, su voz se quebró. El doctor Ramírez le dio un momento. «Señora Lupita, lo que usted descubrió por instinto es algo que la ciencia apenas está empezando a entender. El poder de la presencia humana para regular el sistema nervioso. Usted no tiene título, pero tiene algo más valioso. Tiene experiencia transformada en sabiduría». Lupita lo miró. «Entonces, ¿por qué los doctores no le enseñan esto a la gente? ¿Por qué todo es pastillas y más pastillas?». El psiquiatra suspiró. «Porque las pastillas se pueden vender. Porque las pastillas son más fáciles de medir. Porque el sistema médico no sabe cómo recetar presencia.
No hay código de facturación para estar con alguien sin miedo. Es injusto, es la realidad. Pero casos como el de usted y Diego están cambiando eso. Poco a poco. Hay estudios ahora, investigaciones, gente que está empezando a entender que el cerebro humano no fue diseñado para sanarse solo. Fue diseñado para sanarse en conexión. Lupita asintió. Mi hijo me enseñó eso, con su vida y con su muerte. 4 meses después, Rafael llegó a casa temprano, no porque algo malo hubiera pasado, sino porque algo bueno estaba pasando. Diego le había mandado un mensaje que Rafael leyó 3 veces para asegurarse de que era real. Papá, voy a ir a la alberca del club, solo para ver, no para nadar todavía, pero quiero ver. Rafael casi choca el carro de la emoción. Su hijo no había pisado una alberca en 5 años. No había querido ni ver el agua. Cada vez que alguien mencionaba la natación, sus ojos se apagaban y se encerraba en su cuarto. Y ahora quería ir a ver. Cuando llegó a casa, encontró a Diego en la entrada, vestido con ropa normal, no pijama, ropa normal. Y a su lado, Lupita, con su uniforme azul, con su bolsa donde cargaba el cuaderno, la bolita de goma y todo lo demás. ¿Puedo ir?, preguntó Lupita mirando a Rafael. Rafael casi se ríe de la pregunta. Claro que puede ir. Usted va a donde mi hijo vaya. El club estaba a 15 minutos de la casa, y durante todo el camino, Lupita iba en el asiento trasero junto a Diego. No hablaban, solo estaba ahí. Su presencia era suficiente. Cuando llegaron y Diego vio la alberca, se detuvo. Rafael contuvo la respiración. Lupita no se movió. El agua brillaba bajo el sol. Olía a cloro. El sonido de las brazadas de otros nadadores llenaba el aire. Diego cerró los ojos. Y Rafael vio algo que lo destruyó y lo reconstruyó al mismo tiempo. Vio a su hijo respirar, lento, profundo, exactamente como Lupita le había enseñado. Vio sus manos buscar la bolita de goma en su bolsillo. Vio su cuerpo que temblaba ligeramente, pero no colapsaba. Y vio a Lupita, a 3 pasos de distancia, respirando al mismo ritmo, como un espejo, como un ancla, como un faro en la tormenta. 2 minutos pasaron, 3, 4, y entonces Diego abrió los ojos. No voy a nadar hoy, dijo, pero voy a volver, y algún día voy a entrar al agua. Rafael no pudo contenerse. Abrazó a su hijo como no lo había abrazado en años, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido en ese solo momento. Gracias, le susurró a Diego, pero Diego negó con la cabeza. No me des las gracias a mí, papá, dáselas a ella. Y señaló a Lupita, la mujer que limpiaba su casa, la mujer que ganaba 20,000 pesos al mes, la mujer que había perdido a su propio hijo y había convertido ese dolor en un don. La mujer que había hecho lo que cientos de miles de dólares en tratamientos no pudieron hacer. Rafael se acercó a Lupita y por primera vez, el millonario que había construido un imperio farmacéutico se arrodilló frente a una empleada doméstica. No sé cómo pagarle lo que ha hecho, dijo con la voz quebrada. Lupita lo miró con ternura. Ya me pagó, señor. Me pagó dejándome estar con su hijo. Me pagó dándome la oportunidad de hacer lo que no pude hacer con Daniel. Pero yo quiero hacer más. Quiero que usted nunca tenga que preocuparse por dinero. Quiero que tenga una casa. Quiero que... Lupita lo detuvo levantando una mano. Señor Castellanos, lo único que quiero es seguir viniendo aquí todos los días.
seguir viendo a Diego mejorar, seguir sabiendo que lo que aprendí con mi hijo está sirviendo para algo. Hizo una pausa y quizás, si usted realmente quiere ayudar, podría hacer algo más grande. ¿Qué cosa? Entrenar a otras personas, enseñarles lo que yo sé, para que otros jóvenes como Diego no tengan que esperar a que aparezca alguien como yo por casualidad. Rafael se quedó en silencio. Su mente de empresario ya estaba procesando la idea. Un programa, un protocolo, algo que pudiera escalar, algo que pudiera ayudar a miles de personas. Y lo irónico era que vendría de la misma empresa que fabricaba los medicamentos que no habían funcionado. Lo voy a hacer, dijo finalmente. Se lo prometo. Lupita sonrió. Entonces Daniel no murió en vano. Un año después de aquel día en la alberca, muchas cosas habían cambiado. Diego había vuelto a nadar, no competitivamente. Ya no le interesaba ganar medallas ni romper récords, pero nadaba 3 veces por semana, por placer, por sanación, por la simple alegría de sentir el agua. Sus crisis de angustia no habían desaparecido completamente. Todavía tenía una cada 3 o 4 semanas, pero ahora sabía manejarlas. Sabía que no iba a morir, sabía que pasarían, y eso, más que cualquier medicamento, le había devuelto la vida. Su medicación se había reducido en un 60%. El doctor Ramírez había documentado todo el caso y estaba escribiendo un artículo para una revista médica. Un artículo que hablaba de corregulación, de presencia, de lo que él llamaba la medicina invisible. Rafael había cumplido su promesa. Laboratorios del Sol había lanzado un programa piloto. 100 personas entrenadas en las técnicas que Lupita había desarrollado con Daniel y perfeccionado con Diego. 100 personas que ahora trabajaban como acompañantes de pacientes con trastornos de ansiedad. El programa se llamaba Proyecto Presencia y Lupita era su directora. Ella que nunca había terminado la secundaria. Ella que había trabajado como empleada doméstica toda su vida. Ella que había perdido a su hijo y convertido ese dolor en propósito. Ahora enseñaba a doctores y enfermeras lo que ninguna universidad les había enseñado. El poder de simplemente estar ahí. Diego insistió en conocer toda la historia de Daniel. Un día, sentado junto a Lupita en el jardín de la casa, le pidió que le contara todo, cada detalle, cada momento, cada recuerdo. Y Lupita lo hizo. Le contó de un niño que amaba las estrellas y soñaba con ser astrónomo. De un adolescente que un día empezó a tener ataques que nadie entendía. De años de lucha, de doctores, de medicamentos que no funcionaban. Le contó de las noches que pasaba sentada junto a él, respirando, sosteniéndolo cuando el mundo se caía. Le contó de la noche en que no estuvo y de la mañana siguiente. Diego lloró, no por él, por Daniel, por ese joven que nunca conoció, pero que de alguna forma había salvado su vida desde el más allá. Lo siento, dijo finalmente. ¿Por qué lo sientes?, preguntó Lupita. Por haber sobrevivido cuando él no pudo. Lupita le tomó las manos, exactamente como lo hacía durante las crisis. Pero esta vez no era para calmarlo, era para conectar. Diego, escúchame bien. Daniel no murió para que tú sintieras culpa. Daniel murió porque yo no pude estar con él cuando más me necesitaba. Pero su muerte me enseñó algo que ahora está salvando vidas. Tu vida y las vidas de todas las personas que Proyecto Presencia va a ayudar. Hizo una pausa. Tu sobrevivir no es una traición a Daniel, es su legado. Cada día que tú vives bien, cada crisis que manejas,
cada momento que estás presente para ti mismo. Eso es Daniel viviendo a través de ti. Diego la miró. ¿Cómo puedes no odiarme? Yo tengo todo lo que él no tuvo. Dinero, acceso a los mejores doctores y lo más importante, te tengo a ti. Lupita sonrió. No te odio porque odiarte sería odiar lo único bueno que salió de perder a mi hijo. Tú eres la prueba de que su sufrimiento sirvió para algo. Tú eres la razón por la que me levanto cada mañana. Diego no dijo nada, solo la abrazó. Y en ese abrazo, dos historias se juntaron. La del hijo que se fue y la del hijo que se quedó. La del dolor que destruye y la del dolor que sana. La de la muerte y la de la vida. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha removido algo profundo, necesito pedirte algo. No es un like, no es una suscripción, es algo más importante. Piensa en alguien en tu vida que esté luchando con algo que parece no tener solución. Alguien con ansiedad, con depresión, con miedo. Alguien que se siente solo en su batalla. Y sé su Lupita. No necesitas ser doctor. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar ahí, respirar con ellos, no huir de su dolor, ser su roca. Porque a veces, la cura más poderosa no viene en una pastilla, viene en forma de presencia. El doctor Ramírez incluyó una nota especial al final de su artículo. La nota decía lo siguiente: en 30 años de práctica psiquiátrica, he visto el poder de los medicamentos. He visto cómo pueden estabilizar, cómo pueden calmar, cómo pueden devolver funcionalidad a personas que la habían perdido. No niego su importancia, pero también he visto sus limitaciones. Y en el caso de Diego Castellanos, vi algo que la ciencia apenas está empezando a entender. Vi cómo la presencia de una mujer sin título, sin formación, sin ningún conocimiento técnico, logró lo que años de tratamiento farmacológico no pudieron. No escribo esto para desacreditar la medicina. Escribo esto para expandirla. Para recordar a mis colegas que el ser humano no es solo un cerebro que necesita química correcta. Es un ser social que necesita conexión. Y a veces, la mejor medicina es simplemente alguien que no tiene miedo de nuestro miedo. 3 años después, Diego hizo algo que nadie había pensado que sería posible. Nadó en una competencia, no a nivel estatal, no buscando récords, solo una competencia local del club. Nada importante en el gran esquema de las cosas, pero para él era todo. Cuando llegó a la alberca ese día, su corazón latía rápido, sus manos sudaban. El fantasma de la crisis de hacía 8 años estaba ahí, susurrándole que iba a pasar de nuevo. Pero también estaba Lupita, sentada en las gradas, con su cuaderno en el regazo, con la bolita de goma azul que ahora Diego le había devuelto, porque ya no la necesitaba. Y cuando Diego se paró en el bloque de salida, miró hacia ella. Lupita no le hizo ninguna señal. No le dijo nada. Solo respiró, lento, profundo, visible, y Diego respiró con ella. Adentro, afuera, adentro, afuera. El disparo sonó. Diego se lanzó al agua y nadó. No ganó. Terminó cuarto de 6. Un resultado mediocre para lo que había sido el mejor nadador juvenil del estado. Pero cuando salió del agua, tenía una sonrisa que no había tenido en 8 años, porque no había ganado una carrera. Había ganado algo mucho más grande. Había ganado la batalla contra su propio miedo. Rafael estaba en las gradas.
llorando como no había llorado desde que era niño. Carmen estaba a su lado, aferrada a su brazo, sin poder creer lo que veía. Y Lupita estaba ahí, quieta, serena, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Lágrimas por Diego, lágrimas por Daniel, lágrimas por todos los años de dolor que finalmente habían encontrado su propósito. Esa noche, en la casa de los Castellanos, hubo una celebración, pero no fue una celebración de la victoria, fue una celebración de la supervivencia. Diego se paró frente a todos los invitados y dijo algo que nadie esperaba. Hace 3 años, yo no quería vivir. No de la forma dramática que ustedes están pensando, pero no quería. Cada día era una batalla que estaba perdiendo. Cada crisis de angustia me convencía más de que el mundo sería mejor sin mí. La habitación se quedó en silencio. Y entonces llegó Lupita, una mujer que había perdido a su propio hijo por lo mismo que yo sentía. Una mujer que tenía todas las razones del mundo para alejarse del dolor. Pero en lugar de eso, se sentó conmigo, respiró conmigo, me enseñó que no estaba solo. Diego miró a Lupita. Tú no me salvaste porque tenías las respuestas. Me salvaste porque estuviste ahí. Y hoy estoy vivo porque alguien tuvo el valor de no huir de mi miedo. Lupita se levantó y caminó hacia él. No necesito ninguna medalla, dijo. No necesito ningún reconocimiento. Solo necesitaba saber que Daniel no murió en vano. Y cada vez que te veo vivir, lo sé con todo mi corazón. Diego la abrazó. Y en ese abrazo estaban 2 madres, la que lo había traído al mundo y la que le había enseñado a querer quedarse en él. Esta historia no debería existir. Un hijo que se fue, un hijo que se quedó, una madre que perdió todo y encontró un nuevo propósito, un padre que tenía todo y descubrió que le faltaba lo único importante, un psiquiatra que admitió que sus medicamentos no eran suficientes. Una empresa farmacéutica que empezó a recetar presencia. Un joven que volvió a nadar después de pensar que nunca más podría. Y una empleada doméstica que cambió todo. Si crees que los milagros no existen, no has conocido a una Lupita. Si crees que el dinero compra todo, no has visto a un millonario arrodillarse ante una mujer que gana 20,000 pesos al mes. Si crees que los doctores tienen todas las respuestas, no has escuchado a un psiquiatra admitir que una faccinera sabe más que él. Y si crees que estás solo en tu batalla, necesitas saber algo. En algún lugar hay una Lupita esperando por ti. Quizás sea una persona que ya conoces. Quizás sea alguien que todavía no has encontrado. Quizás seas tú mismo para otra persona, pero existe. La presencia que necesitas existe. Solo tienes que dejarla entrar. ¿Dónde están ahora? Diego tiene 23 años. Estudia psicología en la universidad. Quiere convertirse en terapeuta especializado en trastornos de ansiedad. Dice que quiere ser para otros lo que Lupita fue para él. Rafael redujo su jornada de trabajo a 8 horas. Dedica las tardes a estar con su familia y a supervisar personalmente Proyecto Presencia. Dice que por primera vez en su vida, siente que su dinero está haciendo algo que realmente importa. El doctor Ramírez se jubiló, pero sigue dando conferencias sobre corregulación y la importancia de la presencia en el tratamiento psiquiátrico. Y su artículo sobre el caso de Diego ha sido citado en más de 200 estudios. Proyecto Presencia ha entrenado a más de 2,000 personas en 3 años. Se estima que han ayudado a más de 15,000 pacientes con trastornos de ansiedad en todo México.
Y Lupita. Lupita sigue llegando a las 7 de la mañana. Sigue usando su uniforme azul. Sigue sentándose con Diego cuando lo necesita, aunque ya casi nunca lo necesita. Pero ahora también viaja, da charlas, entrena a otros, cuenta la historia de Daniel para que su muerte tenga sentido. Y cada noche, antes de dormir, habla con su hijo. Lo hice, Daniel. Lo que no pude hacer contigo, lo estoy haciendo con otros. Cada vida que salvo es tuya. Cada persona que aprende a no huir del miedo lo hace por ti. No sé si Daniel puede escucharla. No sé si hay algo después de esta vida. Pero lo que sí sé es que su legado está vivo en Diego. En las 2,000 personas entrenadas, en los 15,000 pacientes ayudados, en cada respiración consciente que alguien hace cuando siente que el pánico viene. Esa es la historia de cómo una empleada doméstica hizo lo que los mejores medicamentos del mundo no pudieron. No con fórmulas químicas, no con técnicas avanzadas, no con nada que se pueda comprar, con presencia, con amor, con la decisión de no huir del miedo de otro ser humano. Si esta historia te tocó, si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela, no por mí, por todos los Diegos que están allá afuera esperando a su Lupita. Y si tú eres quien está luchando, si tú eres quien siente que el mundo se derrumba, escucha bien, no necesitas a alguien que tenga todas las respuestas. Solo necesitas a alguien que no tenga miedo de tu miedo. Busca a esa persona. O conviértete en esa persona para ti mismo, porque la cura más poderosa que existe no viene en una pastilla, viene en forma de presencia, y esa presencia puede ser tuya. Hay algo más que necesito contarte antes de terminar. 2 años después de que Diego volvió a nadar, recibió una carta. Y la carta venía de una madre en Monterrey. Su nombre era Lucía. Tenía un hijo de 16 años que sufría de crisis de angustia desde los 12. Lucía había visto una entrevista de Lupita en televisión. Había escuchado la historia de Daniel y de Diego, y algo en ella se había roto y reconstruido al mismo tiempo. Quería saber si Proyecto Presencia podía ayudar a su hijo. Diego leyó la carta 3 veces y luego hizo algo que sorprendió a todos. «Quiero ir personalmente», dijo. Lupita lo miró con preocupación. «¿Estás seguro? Monterrey está lejos y nunca has hecho algo así. Precisamente por eso necesito hacerlo. Yo sé lo que ese chico está sintiendo. Yo sé lo que su mamá está sufriendo. Y sé que si alguien hubiera venido a mí hace 8 años y me hubiera dicho que era posible salir de esto, mi vida habría cambiado mucho antes». Rafael ofreció pagar todo. Lupita insistió en acompañarlo. El doctor Ramírez les dio material para trabajar con el joven. Y así, Diego Castellanos, el hijo del millonario, que una vez no podía ni salir de su cuarto, viajó a Monterrey a conocer a un chico que estaba donde él había estado. Se llamaba Roberto. Tenía 16 años, ojos hundidos, piel pálida, la misma mirada que Diego había tenido, la misma vergüenza por existir. Cuando se conocieron, Diego no dijo nada por un largo momento. Solo se sentó frente a él y respiró. Lento, profundo, audible. Roberto lo miró confundido al principio, pero poco a poco, sin darse cuenta, empezó a respirar igual. Adentro, afuera, adentro, afuera. Después de 5 minutos, Diego finalmente habló. «Sé lo que sientes. Sé que crees que nadie puede entender. Sé que piensas que vas a morir cada vez que viene una crisis. Sé que te da vergüenza existir.
Roberto bajó la mirada. ¿Cómo lo sabes? Porque yo era tú. Hace 8 años, yo era exactamente tú. Y alguien me enseñó que no tenía que enfrentar esto solo. Alguien me enseñó a respirar. Alguien se sentó conmigo cuando todo el mundo huía, y ese alguien me salvó la vida. ¿Quién? Una empleada doméstica, que había perdido a su propio hijo por lo mismo que nosotros sentimos. Ella no tenía título, no tenía formación, solo tenía la experiencia del dolor, transformada en sabiduría. Rafael levantó la mirada y funcionó. Diego sonrió. Estoy aquí, respiro, vivo, hasta nado otra vez. Así que sí, funcionó. Lupita, la madre de Rafael, estaba en la puerta llorando silenciosamente. Josefina se acercó a ella. Él va a estar bien, le dijo. No de la noche a la mañana, no como un milagro instantáneo, pero va a estar bien, porque ahora tiene algo que necesita. ¿Qué cosa? A alguien que no tiene miedo de su miedo. Esa visita duró 3 días. Diego enseñó a Rafael las técnicas que Josefina le había enseñado. Josefina enseñó a Lupita lo que había aprendido con Daniel. El doctor Ramírez, que se había unido por videollamada, ajustó el tratamiento farmacológico del joven. Cuando se fueron, Rafael los abrazó a los dos. Gracias, dijo. Por primera vez en 4 años, siento que alguien me entiende. No tienes que agradecernos, respondió Diego. Solo tienes que hacer una promesa. ¿Cuál? Que cuando estés mejor, vas a hacer lo mismo por alguien más. Vas a ir a sentarte con alguien que está donde tú estás ahora. Vas a respirar con ellos. Vas a mostrarles que no están solos. Rafael asintió. Lo prometo. Esa es la cadena que Josefina inició sin saberlo. Daniel enseñó a su madre enseñó a Diego, Diego enseñó a Rafael, y Rafael, 1 año después, viajó a Guadalajara a conocer a una chica de 14 años que sufría lo mismo. La cadena sigue creciendo, no porque alguien tenga las respuestas perfectas, no porque exista una pastilla mágica, no porque los doctores hayan descubierto la cura definitiva, sino porque las personas están aprendiendo a no huir del miedo de otros. El doctor Ramírez incluyó esto en la última edición de su artículo. Escribió que la corregulación no es solo una técnica clínica, es una forma de estar en el mundo. Es la decisión de permanecer presente, cuando todo en nosotros quiere huir. Es el coraje de sostener a alguien en su momento más oscuro, sin intentar arreglarlo. Y escribió algo más. Escribió que si la medicina moderna quiere realmente sanar a las personas, no solo tratarlas, necesita entender algo fundamental. El ser humano no fue diseñado para sanarse solo. Fue diseñado para sanarse en conexión. Y a veces, la conexión más poderosa viene de las personas menos esperadas. De una empleada doméstica que perdió a su hijo. De un joven que pasó 5 años encerrado en su cuarto. De una madre que no sabía qué hacer, pero decidió quedarse. Eso es la medicina invisible. Eso es lo que las pastillas no pueden dar. Eso es lo que esta historia te está diciendo. No importa quién seas, no importa qué estudios tengas, no importa cuánto dinero ganes, puedes ser la presencia que alguien necesita. Solo tienes que decidir no huir. Eso es todo. Y eso es todo lo que necesitas. Gracias por escuchar hasta el final. Esta historia existe porque alguien decidió contarla y ahora existe en ti. Hazla vivir, compártela y si puedes, sé la Josefina de alguien, porque en un mundo lleno de pastillas, a veces, la mejor medicina es simplemente estar ahí.